Hola amigos, traemos el libro de Timothy Good de Base Alien, que es un libro impresionante. Trata de avistamientos, encuentros ovnis, contactados, narraciones de personas, testigos de primera mano que estuvieron cerca de extraterrestres, que tuvieron encuentros abducidos, etc. Los que conocen a Timothy Good saben que es una autoridad importantísima dentro del mundo de la ufología, pero no vamos a repasar sus credenciales porque no hay tiempo. Es un texto algo extenso y vamos a darle celeridad para que ustedes vean lo que tiene este impresionante libro de Timothy Good, Base Alien. El extracto de este libro se titula Sret y los Norcanos. ¡Ay, ayúdame, ayúdame! Era junio de 1920 y Albert Coe, de 16 años, estaba en unas vacaciones en canoa en Ontario con su compañero Rod. Solo en ese momento, Coe escuchó el grito ahogado mientras trepaba a la cima de un afloramiento de rocas en terreno remoto y accidentado, en el río Matagua. Mirando alrededor, Coe no pudo ver a nadie, así que soltó un grito. Ligeramente a su derecha y adelante vino una respuesta. «Oh, ayúdame, estoy aquí». Todavía no podía ver a nadie, dijo Coe, y había caminado unos 25 pies en la dirección de la voz, cuando llegué a una hendidura de 5 pies de ancho en la base de la roca que corría en diagonal hacia el río. Encajado en esta grieta que se estrecha, estaba un joven con su cabeza rubia a unos 2 pies y medio de la superficie. Solo tenía un brazo libre, así que extendí la mano y agarré su muñeca, pero no pude moverlo. Siempre llevábamos un rollo de cuerda y un cuchillo de caza, así que corté un árbol joven de unos 10 o 15 pies de largo para usarlo como palanca y trabajé mi cuerda debajo de la fosa de su brazo inmovilizado. Lo rodeé alrededor de su espalda y el pecho, trayendo un bucle al nivel del suelo, al mismo tiempo diciéndole que intentaría sacarlo. Si fallaba, le dije que no se preocupara, porque mi amigo estaba en algún lugar del otro lado del río, y entre nosotros dos lo liberaríamos. Deslicé el poste a través del bucle y usé el borde opuesto como punto de apoyo. Coe dio un tirón y sintió que el extraño se movía. Levantando el extremo de la palanca más alto, lo apoyó en la rama de un árbol, saltó la grieta y tiró al hombre fuera. Sus piernas estaban tan entumecidas que no podía pararse, y la cadera izquierda, la rodilla y la espinilla estaban gravemente laceradas. Lo primero que pidió fue agua, así que Coe trepó por las rocas hasta el río y tomó un poco de su sombrero de fieltro. Cortando 2 de sus pañuelos, Coe también bañó y vendó las heridas. Entonces, algunas rarezas se volvieron aparentes. Mientras lo ayudaba, mi curiosidad aumentaba en cuanto a la identidad de mi paciente. Le hablé de nuestro viaje y que estaba buscando una manera de ir al mar abierto, al mismo tiempo notando que llevaba una prenda con un extraño color gris plateado, ajustada tipo jersey, que tenía un brillo de seda. Tenía una sensación física de cuero sin un cinturón o sujetadores visibles adjuntos, pero justo debajo del pecho tenía un pequeño panel de instrumentos. Varias de las perillas ideales estaban rotas, por estar atascadas contra la roca en su caída. Estando a tantas millas de cualquier forma de civilización, le pregunté deliberadamente de dónde era, si estaba en un viaje en canoa, también cuándo y qué había sucedido para caer en su desgracia. Dijo que no estaba navegando en canoa, pero que tenía un avión estacionado en un claro a 300 o 400 yardas río abajo y había comenzado temprano en la mañana anterior para pescar. Al intentar saltar sobre la grieta, la tierra suelta y el musgo habían cedido bajo sus pies y él había casi renunciado a todo pensamiento de salir con vida cuando escuchó algunas de las piedras sueltas en mi ascenso que rebotaron en la roca. Él decidió gritar y dijo que mi grito de respuesta era como un milagro. Bueno, los aviones eran muy primitivos en aquellos días, prosiguió Coe, y si puedo imaginar la ladera de la montaña, bajando y todas esas rocas y ramas, ¿cómo diablos se las arregló para aterrizar un avión? Entonces no dije cualquier cosa para él. Estaba pensando que el tipo estaba loco. Pensé que tal vez él se golpeó la cabeza y tenía alucinaciones.
El extraño pidió el nombre y la dirección de Coe, expresando su eterna gratitud por haberlos salvado. Le pidió a Coe que buscara su pequeña caja de aparejos y su caña de pescar que había dejado caer al caer por la grieta. Coe no pudo encontrar la caja de aparejos, pero localizó la caña de pescar. El misterio de esta extraña persona se profundizó dentro de mí, dijo Coe. El peculiar traje, un avión aterrizando en este bosque rocoso, y ahora una caña de pescar, del tipo que nunca había visto. La culata de la caña medía aproximadamente 3/4 de pulgada de diámetro y tenía el mismo toque de cuero que su traje, pero era de color azul brillante y formado en una ligera protuberancia redondeada justo encima de ella. Tenía una pequeña ranura a cada lado y continuaba en un delgado eje de aluminio. No tenía guías ni carrete, porque la fina línea salió directamente desde el interior en su punta como un fino filamento, al que se adjuntaba una mosca seca convencional. Le pregunté de dónde había comprado tal vara, y la pregunta fue parcialmente rechazada con una respuesta de que su padre era un ingeniero de investigación y era uno de sus tantos diseños. A estas alturas, la circulación sanguínea estaba empezando a volver a las adormecidas extremidades del extraño, aunque de vez en cuando hacía muecas de dolor. La compostura total del hombre, sin una aparente reacción al estrés o conmoción de tal torturante calvario, fue asombrosa. Le hice una oferta para ayudar al hombre a regresar a su avión. Fue rechazada al principio. Coe y su compañero Rod se habían topado con muchos troncos y otros restos flotantes en el río y estaban ansiosos por encontrar un paso a través o alrededor de él. El extraño dijo que, observado desde su avión, había 5 a 6 millas difíciles adelante, aunque pensó que los adolescentes tal vez podrían tirar de su canoa a través de algunas de las aguas poco profundas y pantanosas. No quiso imponer sobre mí el ir un poco más lejos y dijo que sería mejor que pensara en volver, porque él ya había sido una gran carga, explicó Coe. Por el estado de su pierna dudaba que pudiera caminar, pero no hizo ningún comentario mientras lo ayudaba a levantarse. Dio 2 pasos, se balanceó y agarró un árbol para evitar caer. Lancé un brazo alrededor de su cintura, levantó su brazo izquierdo por encima de mi hombro e insistí de nuevo en que aceptara mi ayuda. Finalmente cedió, pero a condición de una promesa, pidiendo mi palabra solemne de que no divulgaría a nadie, ni siquiera a su socio, cualquier cosa que haya ocurrido hoy o lo que pueda haber. Él luego me dijo que su padre había desarrollado un nuevo tipo de avión que todavía estaba en una etapa experimental y muy secreta, pero a menudo ayudaba en el laboratorio cuando llegaba a casa de la escuela. Como una especie de prueba, su padre le había permitido usar el avión para este viaje de pesca. En el futuro explicaría completamente la razón de su solicitud de que cumpla mi promesa. De acuerdo con esta solicitud, Coe apoyó y medio cargó al hombre río abajo a su avión. La nave estaba en un claro junto al río, de no más de 70 u 80 pies de ancho. Totalmente esperando que fuera algún tipo de avión convencional, Coe estaba asombrado por lo que vio. Un disco plateado redondo, de unos 20 pies de diámetro, estaba parado sobre 3 patas en forma de trípode, sin hélice, motor, alas ni fuselaje. Mientras nos íbamos acercando, noté una serie de pequeñas ranuras alrededor del borde, inclinado hasta una cúpula central redondeada. Tuve que agacharme para caminar con él por el debajo, entre las piernas, aunque ligeramente cóncava y solo a unos 4 pies y medio del suelo. Él dijo, sorprendido, esa no era realmente la palabra para eso, pero no quería presionarlo con preguntas, dándose cuenta de que estaba sufriendo mucho dolor. Lo único que estaba tratando de imaginar era cómo diablos esa cosa hace para volar. Él lo agarró y dijo, llévame hacia el centro de la nave. Metió la mano en el extremo de uno de los 3 paneles empotrados en su parte inferior que abanicó hacia el centro desde la base de cada pierna, presionó un botón y una puerta y bajó 2 peldaños de escalera moldeados en su superficie interior. Yo abrochaba mis manos debajo de su pie sano y lo empujé hacia adentro. Él me miró sobre el borde de la apertura y dijo, nunca te olvidaré por este día. Recuerda cumplir tu promesa y mantente alejado cuando despegue.
Coe volvió sobre sus pasos hasta justo dentro de los árboles en el borde del claro y se volvió para mirar. Estaba reflexionando sobre su falta de ventanas o ojos de buey y me preguntaba cómo podía ver, a menos que estuvieran del otro lado. En ese momento, el perímetro del borde comenzó a girar. Al principio, emitió un silbido bajo, subiendo la velocidad hasta un gemido agudo, finalmente yendo por encima de las capacidades audibles del oído. En ese momento experimenté una sensación de latido, que fue más sentida que hablada. Parecía comprimirme dentro de mí. Cuando se elevó unos pocos pies sobre el suelo, se detuvo con un ligero aleteo. Las piernas se doblaron de los huecos mientras se elevaba rápidamente con la facilidad, sin esfuerzo de un cardo atrapado en una corriente ascendente de aire, y se había ido. Coe se dirigió hacia el campamento en un estado de desconcierto. Todo parecía como una pantomima de irrealidades, comentó. Fue un episodio que no duró mucho más de una hora, que puede haberme llevado 1000 años en el futuro, y sin embargo, dejó una sensación incómoda de presenciar algo que realmente no existe, una impresión de secuencias desconectadas que solo se encuentran en sueños. Volvió corriendo a buscar la caja de aparejos, sin éxito, pero parte de un pañuelo manchado de sangre, el palo de la palanca, el tocón y las ramas seguían allí. Coe y Rod se prepararon para su viaje a lo largo del río Matagua, en condiciones de las cuales resultaron exactamente como había indicado el extraño. Finalmente se unieron al río Ottawa y pasaron las siguientes 2 semanas disfrutando de unas vacaciones en la naturaleza. Una noche, a menos de un día de remo de Ottawa, mientras Rod estaba dentro de la carpa, Coe se relajó afuera a la fogata. Mi meditación fue interrumpida cuando capté un destello de plata sobre el contorno oscurecido por los árboles de las colinas a través del río, que desapareció por unos segundos. Y luego estaba seguro, dijo Coe. Enmarcado en un fondo de estrellas estaba el avión más extraño de mi extraño amigo. Él flotaba inmóvil, a no más de 70 pies por encima de mí y justo al lado de la costa. Luego se sumergió de un lado a otro en un inconfundible gesto de saludo. Sabía que era su manera de decirme que estaba bien otra vez. Nota mental. Si alguna vez lo conocí, seguramente le preguntaría cómo podría saber mi ubicación exacta en la oscuridad de la noche. Casi 6 meses después de este encuentro inicial, Coe recibió una nota firmada Ex Retzim, solicitando una reunión durante el almuerzo en el Hotel McAlpine de Ottawa. Coe estaba seguro de que este era, de hecho, el misterioso extraño del que se había hecho amigo a principios del año. Tuve algunas mariposas preguntándome si recordaría su rostro, dijo Coe. Entré al vestíbulo. Cuando se acercó a mí con la mano extendida y el saludo de seguramente te ves muy diferente a cuando nos conocimos, que se hizo eco de mi propio pensamiento, dudando mucho si lo hubiera reconocido con el traje convencional, camisa blanca y corbata. Hubo algo extraño en el apretón de manos en esta ocasión. El hombre sostuvo un pequeño artilugio mientras los dos se estrechaban la mano, que Coe supo más tarde que era un dispositivo que registró la frecuencia vibratoria de su cuerpo, los datos de que podría mostrarse en una pantalla similar a la de un televisor en otro lugar. Una vez que esta frecuencia vibratoria fue registrada, afirmó Coe, cada uno de sus movimientos podría ser monitoreado. Hicieron esto para asegurarse de que cumpliera mi promesa, explicó. Primero le pregunté la pronunciación de su nombre y le pregunté por sus heridas. Con una risa traviesa, respondió, llámame Sret por ahora. En el futuro lo resolverás. Gracias a tu oportuna intervención con primeros auxilios, la pierna y yo estamos en buena forma. Sretsim era simplemente Mr. X deletreado hacia atrás. Después del almuerzo, Sret explicó que Coe no tendría noticias suyas durante 2 o 3 meses, pero prometieron que harían un viaje de pesca juntos a finales de la primavera. A principios de mayo, los dos se reunieron en Hastings Station en Ottawa, y manejé el automóvil convencional de Sret hasta el lago Mahopac. Durante el viaje, el pescador extraterrestre le dio a Coe gran parte de la información que había esperado y anhelado.
fue una de las muchas reuniones de este tipo que se prolongarían durante 6 décadas. Sred comenzó la conversación preguntándole a Coe si le había contado a sus padres sobre el encuentro. Coe respondió que no lo había hecho y que nunca traicionaría el secreto. Sred continuó: probablemente ya tengas una idea de que soy un extraño para su mundo moderno. Esta decisión de explicación es una responsabilidad personal. Nuestra misión aquí estará para siempre envuelta en el más estricto secreto. Si los eventos que prevemos no sucederán, nuestra presencia no será conocida. La gran gratitud que siento hacia ti, junto con las cosas que has visto y sabes que existen, ha influido en una violación de una ley de divulgación. Estoy seguro, si puede ser tan callado en el futuro como lo ha sido en el pasado, que no tendré nada que temer, porque el incumplimiento de esta confianza podría resultar en las más espantosas consecuencias. Sred continuó diciendo que su verdadera identidad y dirección y detalles de su vida personal tenían que permanecer en secreto, aunque explicó que era parte de uno de los grupos que habían venido a supervisar los avances científicos de la Tierra. Mientras tanto, se duplicó como estudiante de ingeniería electrónica. Hombres con la capacidad para desarrollar armas de poder cada vez mayor fue el principal motivo de las visitas a la Tierra. Solo recientemente, continuó, muchas de las naciones más inteligentes y culturales de la Tierra han concluido una larga guerra sangrienta y durante su progreso varias innovaciones, diseñadas específicamente para la matanza masiva de la humanidad, se introdujeron. Como cada nueva invención se aplicó a una potencia militar, su horizonte se amplió al eventual horror, brutalidad y devastación que emergió como una guerra mundial. Esta conversión del genio inventivo del cerebro de los habitantes de la Tierra a dispositivos de destrucción cada vez mayores fue el factor principal que motivó esta misión. Más tarde, Coe se enteraría de que en 1904 la gente de Sred había allanado el camino para que cientos de ellos se infiltrasen en todas las naciones importantes de nuestro planeta, como grupos de técnicos, para observar y evaluar cada paso de nuestro avance de investigación científica. Su principal preocupación era que estábamos al borde de descubrir secretos del átomo que podrían tener consecuencias desastrosas para nuestro planeta. Coe estaba ansioso por conocer el origen de su amigo. Aquí, como de costumbre, nos encontramos con dificultades. A los contactados con frecuencia se les dan puntos aparentemente ridículos de origen ajeno que tienden a devaluar sus cuentas. Sred respondió que en su presente las casas estaban en 2 planetas. Uno, el planeta Marte, acercándose al final de una vida evolutiva, y el otro, el planeta Venus, más joven en evolución en sus procesos que la Tierra, pero sus regiones superiores no son demasiado drásticamente diferentes del medio ambiente aquí. Originado en un planeta llamado Norca, un poco más pequeño que la Tierra, con 4 lunas orbitando a 85 millones de millas alrededor de Tau Ceti, una estrella a unos 11 años luz de la nuestra, similar en edad y tipo a la nuestra. Hace 14.000 años, Norca comenzó a deshidratarse lenta e inexorablemente, hasta el punto de que se produjo una acción drástica necesaria para preservar la raza. Se intentó todo para contrarrestar los efectos de deshidratación, pero nada funcionó. La única solución fue migrar a otro sistema solar. El nuestro, que tiene un sol similar, fue elegido. Finalmente, después de una misión exploratoria exitosa a la Tierra, durante la cual se contactaron con humanos establecidos, la expedición decidió que los norcanos colonizarían la Tierra. Supuestamente, 243.000 norcanos finalmente abandonaron su planeta en 62 enormes naves espaciales, junto con varias especies de animales, plantas e insectos. 3.700 de los 5.000 a bordo sobrevivieron. Los norcanos, afirmó Sred, superaron el desafío del relativo ambiente hostil y pasó cerca de 900 años en el planeta. Las siguientes generaciones, explicó, una vez más avanzaron hacia el potencial científico de lanzar sondas gemelas a Venus y la Tierra, los cuales fueron posteriormente colonizados.
En las etapas primarias de esta expansión, las bases de investigación fueron establecidas en Venus para estudiar su atmósfera peculiar, pero la principal colonización se concentró en la Tierra. Estas áreas de colonización eran, en orden cronológico, el continente mitológico de la Atlántida, el valle de Cusco en los Andes, los legendarios continentes de Lemuria en un punto a unas 1000 millas del este de lo que es ahora conocido como las Islas Marshall, el norte del Tíbet y finalmente el Líbano. Los norcanos se reprodujeron con habitantes nativos, independientemente de la pigmentación de la piel, explicó Sret. Los pueblos indígenas de la Tierra en ese momento tenían cabello y ojos negros o castaños, y el mestizaje llevó a personas rubias con piel clara. En Venus, la forma de hombre no había aparecido, dijo Sret. Hoy nuestro básico hogar es la Tierra alta de Venus, aunque una buena parte de nuestra investigación todavía es realizada en Marte, especialmente sondas electrónicas, por su delgada atmósfera y la peculiaridad de los campos magnéticos, se presta, como laboratorio ideal, a tener una recepción casi sin distorsiones. Se sabe que las atmósferas de Marte y Venus están demasiado lejos e inhóspitas para la existencia humana desprotegida. En Marte, la atmósfera está demasiado delgada y fría, mientras que se dice que la presión atmosférica de Venus es de unas 90 veces la de la Tierra, con una temperatura promedio de alrededor de 470 grados Celsius y una atmósfera masiva de dióxido de carbono del 97%, sin agua. 10% del terreno de Venus son tierras altas, y el punto más alto del planeta es la montaña conocida como Monte Maxwell, que se eleva a 35.400 pies sobre el nivel del mar de Venus y 27.000 pies sobre una enorme región montañosa del tamaño de Australia, conocida como Tierra Ishtar. El difunto Carl Sagan, una autoridad líder en ciencias planetarias, planteó la hipótesis de que la inyección de algas cultivadas adecuadamente en la atmósfera de Venus convertiría con el tiempo el presente, extremadamente ambiente hostil de Venus en algo mucho más agradable para los seres humanos. Sret explicó que en el momento de su encuentro inicial con Coe había estado de vacaciones de verano y había aprovechado este periodo para reunirse con algunos de su propia gente, que operaba una de sus bases establecidas fuera del planeta. Con su oficio, pudo disfrutar de la maravillosa pesca de ríos y lagos de Canadá que de otro modo serían inaccesibles. Al salir de la base, les dijo a sus colegas que no se preocuparan si no tenían noticias suyas durante una semana, ya que siempre y cuando la señal de radio diga todo despejado, emitida por la nave en sus 20 ciclos de minutos. Este fue un error imperdonable, admitió Sret. Probablemente recuerdes el pequeño panel de control que estaba adjunto delante de mi traje de vuelo. Bueno, dentro del traje hay una serie de lo que simplemente llamaré electrodos que entran en contacto con varios nervios centrales del cuerpo. En la parte de atrás de mi cuello, debajo de la base de mi cerebro, hay dos más. El izquierdo recibe impulsos cerebrales y el derecho recibe todas las señales de la glándula pituitaria, el interruptor maestro del cuerpo. Todas estas ondas comparativamente débiles alimentan una sección de ese panel debajo de mi pecho y cualquier impulso de estrés o pensamiento de emergencia debería haber sido transpuesto y ampliado a través de él para automáticamente grabar en el control de la nave y cambiar la señal de todo despejado a una rápida onda tonal de angustia. La ayuda habría llegado en 3 o 4 horas. Los controles manuales de este panel también activan muchas de las funciones deberes de la nave, incluso para un vuelo no tripulado de regreso a su base. Las perillas de control en el panel del traje de Sret resultaron gravemente dañadas cuando se cayó en la grieta, y no pudo operarlos. Explicó que, una vez a bordo de su nave, después del rescate de Coe, inmediatamente cambió el transmisor del barco al modo de emergencia. No muchos minutos después de configurar el dispositivo automático de localización de la nave, se derrumbó. Más tarde, se enteró, yo fui recogido por uno de nuestros barcos más grandes que había interceptado la llamada de socorro y me llevó a bordo, con embarcaciones y todo. Coe preguntó sobre la edad de Sret. Mi edad te va a sorprender, respondió Sret de aspecto muy juvenil. Tengo exactamente 304 años más que tú. Décadas más tarde,
muchos contactados afirmaron que los extraterrestres disfrutaban de una longevidad fenomenal, por lo que es interesante que a Coe se le haya dicho esto en 1921. Sred explicó que esa longevidad se logró mediante un proceso de rejuvenecimiento. Tenemos que pasar por este sistema cada 105 años. Tenemos una vida potencial de unos 630 años, pero debemos pasar por este proceso de rejuvenecimiento. Si nosotros no lo hacemos, morimos como tú. Pasamos por esto 5 veces distintas, y luego el mecanismo interno, la descomposición química, etc., se desgasta. Además de su extraordinaria tecnología, los norcanos aparentemente estaban igualmente avanzados en habilidades mentales como la telepatía y parecían estar muy avanzados éticamente. Las reuniones de Albert Coe con Sred y otros miembros de su grupo continuaron a finales de la década de 1970, a un ritmo de 10 a 12 veces al año. Cumplió su promesa y nunca dijo nada de estas reuniones, hasta 1958, es decir, cuando, con el visto bueno de Sred, le dijo a su esposa. Al principio pensó que estaba bromeando, le dijo Coe al Dr. Berthold Schwarz, psiquiatra e investigador de ovnis, en 1977, y luego él quería conocerlo. Por supuesto, eso es un no. Verás, estas personas son muy reservadas, tienen muy buenas razones para hacerlo, y yo no quisiera ser el que reveló ese secreto. Coe también recibió permiso para llevar parte de su historia a la arena pública. Comenzó a dar entrevistas en diversas emisoras de radio y televisión de Washington D.C. y escribió un libro que detalla algunas de sus experiencias, publicado de forma privada en 1969. También afirmó haber tenido varias reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Washington. Y me bombearían, dijo, siempre tratando de desglosar mi historia. En 1958, Coe comenzó a recibir la atención de lo que supuso eran agentes federales. Durante un año me siguieron por doquier, afirmó. Yo solía vivir en Beverly, Nueva Jersey, y tenía un pequeño apartamento al lado de una peluquería. El barbero era un muy buen amigo mío para mí y dijo que estos hombres solían extraer información de él. Querían saber a dónde fui, qué hice, quiénes eran mis amigos y así sucesivamente. Muchos contactados en la década de 1950, como George Adamski, fueron investigados por agentes federales, ya que numerosos archivos del FBI fueron publicados bajo la Ley de Libertad de Información. Curiosamente, cuando el Dr. Schwarz dijo lo que pensaba de Adamski, cuyos encuentros posteriores contienen muchos paralelismos, Coe respondió simplemente que era un farsante. ¿Qué vamos a hacer con la escandalosa historia de Albert Coe? Coe tuvo un excelente historial de trabajo como ingeniero mecánico y, según le dijo al Dr. Schwarz, no padecía delirios, encefalitis, alucinaciones o paranoia, ni había pasado ningún tiempo en un hospital psiquiátrico. Habiendo escuchado atentamente la entrevista de 90 minutos con él, realizada por el Dr. Schwarz, y estudiando su libro, La perturbadora verdad 6, los cuales se utilizan aquí como referencias, concluyo que dijo la verdad, al menos la verdad como la creía. Concluye este extracto del libro de Timothy Good, Base Alien. Bueno, aquí en la Tierra hay civilizaciones infiltradas desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, lucen como nosotros, solamente que se mimetizan, tal como lo dice Corey Baker en su libro Nuevo Orden Mundial, OVNIs, Visualización Remota y la Agenda Alien del Nuevo Orden Mundial. Muy bien, amigos, espero que les haya agradado esta historia. Después traeré otro extracto de este impresionante libro de Timothy Good, Base Alien. Les agradezco mucho su tiempo, nos extendimos casi 30 minutos, pero estoy seguro que esta historia valió mucho la pena. Les agradezco a los patrocinadores, apóyenme en Patreon desde $1 al mes para entrar al contenido extra y que pasen una excelente tarde.